Jueves 16 de septiembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy tenemos uno de esos evangelios que estremecen hasta lo profundo del alma y que, podríamos decir, tiene el mismo trasfondo de la parábola del fariseo y el publicano. Uno que se cree santo y otro que se siente pecador. Y vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este evangelio. Primero, no te creas santo. Segundo, siéntete pecador ante el Señor. Tercero, ve a la confesión. Vamos con el primer punto: no te creas santo. Y aquí, queridos amigos, vamos a fijarnos en la figura de Simón, este fariseo que invita a Jesús a su casa a cenar. El evangelio comienza diciendo que este fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Claro, Jesús ya tenía un prestigio, Jesús ya había predicado, Jesús ya había sanado, Jesús ya había expulsado demonios, y no era extraño que los fariseos invitaran personas espirituales importantes a su casa a cenar. Sin embargo, rápidamente devela su corazón este fariseo. Cuando la pecadora entra donde Jesús y empieza a enjugarle sus pies, él dice dentro de sí: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Aquí está la actitud del fariseo y la actitud que nosotros debemos evitar al máximo. Él se sentía el santo mientras veía a esta mujer como la pecadora. Y queridos amigos, yo creo que es la primera tentación que todos tenemos: sentirnos buenos, sentirnos los santos, sentirnos mejores que otras personas. Siempre compararnos con los que pareciera están abajo. Nosotros nos comparamos con grandes asesinos y entonces nos vemos santos. Nos comparamos con estos personajes pecadores, escandalosos que leemos en la historia y entonces decimos: yo no soy tan malo. Pero qué difícil es compararnos con los verdaderos santos. Difícilmente nos compararemos con un San Francisco de Asís, con un Pío de Pietrelcina, con una Santa Teresa de Calcuta. Siempre comparándonos hacia abajo, es decir, siempre tratando de buscar una posición de santidad ante Dios. ¡Qué tremenda tentación! Y a este propósito, hace poco estuve en un bautizo y una de las preguntas que el sacerdote hace en el momento de las renuncias, que a mí particularmente me toca hasta el alma, es cuando él dice:
renuncias a la tentación de creerte convertido definitivamente. A mí me parece increíble que en el rito del bautismo esté esa frase. Y es que en realidad entraña una profundidad absoluta. Nosotros tenemos esa tentación constantemente de creernos convertidos definitivamente, de creer que ya estamos en el grupo de los buenos, de creer que ya estamos en el grupo de los santos. Y esta tentación lleva inmediatamente a la siguiente tentación: empezar a juzgar a los otros como pecadores, empezar a proponernos nosotros mismos como modelo de santidad. Nosotros nos convertimos en la medida de virtud que todo el mundo debe seguir. Entonces, como nos creemos santos por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, empezamos a juzgar a los demás, no porque no son como Dios quiere que sean, sino porque no son como yo quiero que ellos sean. Qué tremenda tentación, repito, el creernos convertidos definitivamente, el sentirnos santos ante Dios. Amigos, yo creo que este era el peor pecado de los fariseos. Es un pecado que se llama presunción. Es un pecado donde yo estoy tan cómodo conmigo mismo que creo que no necesito de Dios, que no necesito de conversión, que no necesito de cambio, que son los otros los que necesitan esto, pero yo no. Escucho una charla bastante exhortadora y siempre pienso, qué bueno que hubiera venido tal persona, cómo le hubiera servido esta charla a tal persona, pero nunca me siento aludido. Nunca siento que las cosas de la conversión sean para mí, porque me creo convertido definitivamente. Amigos, tentación demoníaca. Es una tentación que debemos exorcizar de nuestra vida, porque si con alguien fue duro el Señor, fue precisamente con los fariseos por esa presunción demoníaca. Segundo, siéntete pecador ante el Señor. Y aquí en cambio meditamos en otra figura que aparece en el Evangelio, la mujer pecadora. El Evangelio nos dice que ella vino con un frasco de perfume y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Miren qué cantidad de detalles de una mujer que se siente pecadora ante Dios. Vamos a ver cada uno de esos detalles. Primero, se acercó con un perfume, estos perfumes costosos. ¿Por qué? Porque el que se siente pecador ante Dios quiere darle lo mejor que tiene a Dios. No viene con sobras, como en cambio hacía Simón, que no recibió a Jesús con lo mejor que tenía, no recibió a Jesús con la mayor disponibilidad. Él se sentía santo. En cambio, la que se sentía pecadora, el mejor perfume para Jesús. Cuando uno tiene esa actitud de sentirse pecador, entonces uno dice, Señor, todo lo que tengo te lo entrego, por miserable que sea. Hago un esfuerzo, Señor, para que aquello que te dé sea lo que salga de lo profundo de mi alma, sea lo que me cueste sacrificio, no aquello que me sobra. Entonces el tiempo, cuando le doy tiempo a Dios sintiéndome pecador, yo le doy lo mejor de mi tiempo, no el tiempito que me sobra para hacer 3 o 4 oraciones de los que se creen muy buenos. Cuando me entrego a alguna obra del Señor, me entrego con toda la fuerza, porque me acuerdo cuando estaba en el pecado y me entregaba también con toda la fuerza al pecado. Entonces recuerdo con cuánto afán me entregué a las cosas del mundo, con cuánta radicalidad me entregué a las cosas del pecado. Y ahora que quiero seguir al Señor, le digo, no voy a ser inferior a la entrega que tuve con el mundo. Al contrario, voy a entregarme más a ti, Señor. Voy a entregártelo todo. Eso representa este frasco de perfume. Dice el Evangelio que ella se colocó detrás. El fariseo estaba de frente, en cambio la pecadora estaba detrás. El que se siente santo se para frente a Dios, como quien dice, somos iguales. Como quien dice, soy digno de estar frente a ti. En cambio, el que se siente pecador se hace detrás de Jesús, a sus pies y le dice, no soy digno ni siquiera de que me veas. No soy digno, Señor, porque he pecado. No soy digno porque tú has sido demasiado bueno conmigo y yo he fallado tantas veces. Ella entonces se pone a los pies de Jesús detrás y dice el Evangelio que empezó a llorar. ¡Ay, qué bellas son las lágrimas de conversión! Y qué difíciles de encontrar estas lágrimas en aquellos que se creen convertidos definitivamente. Una y otra vez debemos llorar nuestros pecados. Una y otra vez debemos recordar aquel hueco, aquel fango, aquella oscuridad de la que el Señor nos sacó y llorar de alegría porque el Señor nos perdonó. Atentos, no es un llanto de un complejo de culpa, un complejo de aquel que nunca se siente perdonado. No, amigos, es el llanto de aquel que ha experimentado una profunda misericordia de Dios, una misericordia tan grande que nos hace llorar de alegría
por sentir el abrazo del Padre. Y sigue diciendo el Evangelio que ella cubría de besos los pies de Jesús, los cubría de besos. La persona que empieza un proceso de conversión serio, lo primero que experimenta es una profunda humildad y una profunda ternura ante Dios. Cubría de besos en ternura, y los pies porque no soy digno de besarte más que los pies. No soy digno ni siquiera de mirarte a los ojos, como decíamos ahora. Humildad y ternura son dos signos, dos señales, dos sentimientos que acompañan a una persona que se siente pecadora ante Dios. Pidámosle al Señor esa gracia. Pidámosle al Señor la gracia de sentirnos pequeños. Y cuando una persona se experimenta, se siente a sí mismo pecador ante Dios, no desarrolla complejos de culpa. Todo lo contrario, desarrolla un gran sentimiento de gratitud. Desarrolla en su corazón un tremendo amor por un Dios que ha sido tan misericordioso con él. Esto es lo que le tenemos que pedir al Señor. Y cuando me siento pecador, entonces en mi oración no vengo a exigirle nada. Vengo a pedirle con mucha humildad. En mi oración no vengo a decirle, yo soy santo y me tienes que dar esto, porque he sido muy bueno. Como a pasarle facturas al Señor de todas las cosas que he hecho. Como a decirle, mira, yo recé el rosario, aquí está mi factura, tú a cambio me debes dar esto. Yo fui a misa, yo ayudé a los pobres, pasándole facturas a Dios, como si esto de alguna manera nos hiciera dignos ante la presencia de Dios. No, amigos, siempre somos indignos ante la presencia de Dios, siempre. Y eso es lo que entiende una persona que se siente pecadora ante Dios. Y la respuesta de Dios no se hace esperar. Le dice el Señor a esta mujer, tus pecados están perdonados. Y eso nos lleva al tercer punto. Ve a la confesión. Amigos, Jesús le dice a esta mujer, tus pecados están perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Por qué? Se lo explica el Señor al fariseo. Porque amó mucho. Al que mucho amó, mucho se le perdonó. Al que poco amó, poco se le perdonó. Decían las personas, ¿quién es este que hasta perdona pecados? En muchas ocasiones he escuchado personas decir esto de los sacerdotes. ¿Quiénes son estos para perdonar los pecados? Lo mismo decían de Jesús. Y es que Jesús podía perdonar pecados con toda autoridad, porque Él es Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ¿por qué entonces los sacerdotes también lo pueden hacer? Queridos amigos, ellos lo pueden hacer porque el Señor quiso que nosotros recibiéramos su perdón a través de los hombres. Y esto es un signo que acompaña toda la economía de la salvación. Dios ha querido que su gracia llegue al hombre a través del mismo hombre. Pensemos, por ejemplo, en la palabra de Dios. Qué maravilloso don tenemos nosotros al poder contemplar, leer, meditar, reflexionar la palabra de Dios. Y amigos, no fue una mano divina desde el cielo la que escribió la palabra de Dios. Dios utilizó hombres para comunicarnos su palabra. Es su palabra, es palabra de Dios, pero la da a través de los hombres. Lo mismo, Él hubiera podido aparecer de 33 años, siendo Dios podía hacerlo perfectamente, y sin embargo quiso utilizar a una mujer, la más bella de todas, la Santísima Virgen María, para venir a nosotros. De nuevo, Dios hace partícipe al hombre de su obra salvadora. No simplemente quiere darnos, sino que quiere participarnos para que entre nosotros nos ayudemos también. Y lo mismo sucede con el perdón. Él podría darnos el perdón directamente, pero Él quiere que el hombre ayude al hombre a experimentar la misericordia, la gracia y la compasión. Por eso, el día de la resurrección, y esto aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, ese día Jesús dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Por eso nosotros vamos a confesarnos con sacerdote, porque el Señor dio esta potestad a los hombres, y los sacerdotes perdonan pecados no en su nombre propio, sino en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el hecho de que sean pecadores, como lo son, como cualquier otro ser humano, no significa que no podemos acercarnos a confesarnos con ellos. Todo lo contrario, ellos que han cometido pecado y que también deben confesarse con otros sacerdotes, porque amigos, no es que el sacerdote se confiese directamente con Dios, ellos también necesitan otro sacerdote para confesarse. Incluso el Papa se confiesa también con otro sacerdote. Ni el Papa se confiesa directamente con Dios.
Pero cuando contemplamos a un hombre como nosotros, que también es frágil, ese hombre puede entender con mucha claridad nuestra miseria. A veces esa gente que me dice, Wilson, es que yo no me confieso con un hombre más pecador que yo. Me gustaría saber si estarían dispuestos a confesarse con un ángel, con San Miguel Arcángel. ¿Qué pensaría San Miguel Arcángel, un ángel impecable, el ángel defensor de la causa de Dios? ¿Qué pensaría cuando nosotros vamos a exponerle nuestra miseria? Pues les aseguro que esa confesión termina nosotros corriendo y él detrás de nosotros a partirnos en dos con su espada. Un poco caricaturesca la imagen, pero es para que me entiendan cómo es que el ángel no entendería cómo nosotros los hombres que hemos recibido tanto de Dios, a los que el Señor ha redimido con su propia sangre, el Señor se ha quedado en la Eucaristía para alimentar a los hombres, ni siquiera a los ángeles. Un ángel no entendería cómo es que nosotros nos atrevemos a ofender a ese Dios tan bueno. Por eso el Señor permitió que sean hombres frágiles también los que absuelvan a las personas de sus pecados. Queridos amigos, hoy el Señor nos llama a sentirnos pecadores y a hacer un ejercicio de humildad para ir a confesarnos con un sacerdote. Oremos. Amado Señor, venimos ante tu presencia de nuevo y venimos a exponerte nuestro orgullo, un corazón vanidoso, un corazón que ha ostentado una santidad que no tiene. Señor, he caído en la tentación de creerme santo, pero hoy me doy cuenta que en realidad soy más pecador de lo que imagino. Hoy me abres los ojos a través de esta palabra, iluminas mi conciencia y me muestras lo frágil, lo pecador y lo soberbio que he sido. Y como esta mujer pecadora, hoy también lloro ante ti mi pecado y te suplico perdón. Y en acto de humildad, Señor, quiero ir a confesarme con un sacerdote, porque mi soberbia me dice que me confiese directamente contigo, porque claro, así nadie conocería el mal fondo del que estoy hecho. Pero en cambio, el hecho de revelar mi conciencia a otro hombre me implica mucha humildad y por eso me llamas hoy, Señor, a hacer este acto de profunda humildad. Me quiero confesar, Señor, dame la gracia. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no te creas santo. Segundo, siéntete pecador ante el Señor. Tercero, ve a la confesión. Compromiso. Vamos a buscar durante esta semana el sacramento de la reconciliación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, no quiero dejar pasar este momento sin agradecerles por la oración que hicieron por mi hijo Pablo. Ya regresamos del hospital, está en la casa y los exámenes que le hicieron salieron muy bien gracias a sus oraciones. Todavía sigue en observación y les agradezco que me sigan acompañando en la oración. Que Dios les bendiga.